Bueno, vamos a cantar el coro este que dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir, en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pastor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pastor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Bueno, ya vamos a algún día volver a estar cantando con la guitarra en vivo de Agustín, si el Señor lo permite. Pero bueno, vamos a cantar un himno también, que es muy pertinente con el mensaje, con la carta que estamos estudiando de Pedro. Es el 173. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ahora comparto la pantalla también y podemos cantar y meditar en las palabras del himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, creo que salió bien el audio. Hoy tenemos algunas bajas por viaje de los que hacen la parte informática y que siempre conectan y ponen la música y las letras y todo. Pero bueno, algunos viejitos todavía nos quedan algunos artilugios ahí, los vamos manejando de a poquito. Bueno, hoy hay unos cuantos y en la reunión somos todos conocidos. Estoy mirando el listado, ¿sí? Nuestra vecina Andrea acá del barrio, mi prima Andrea, está Angie de allá de la zona de la Chacra, Ani, Betty, Dante, que ya nos conocimos porque ya llevamos un año en esta metodología prácticamente y nos ha acompañado mucho. Está David, seguramente ahí con Doña Coca, el tío Luis, la tía Eli, Enrique y familia, la familia Alfieri, están los Garcías, Lucas, Oscar de allá también de la Chacra, Ricardo, Sol, Sonia de allá de Mendoza y Vale Poblet probablemente desde Cenillosa. Y parece como que estoy tomando asistencia tipo en el secundario. Y no estoy tomando asistencia. Estoy revisando un poquito quiénes están porque con Lau queríamos contarles a todos, ya que son todos conocidos, una situación personal de nuestra familia que nos alegra por un lado y por otro lado nos hace preguntarnos muchas cosas y demás. Algunos ya están al tanto porque hemos estado contándoles y charlando lo que hasta hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, era una propuesta, una idea, algo que no estaba definido y que en estos últimos días, desde el 1 de enero a esta parte, así que estamos hablando de 6 días, ha tomado bastante fuerza la idea. Bueno, dejo de dar vuelta con el preámbulo y la novedad es que probablemente, muy probablemente, con grandes probabilidades de que así suceda, en corto plazo, Laura, Genaro, Fiorella y yo nos mudemos para San Martín de los Andes. Resulta que surgió una propuesta laboral media así en una charla y esta propuesta terminó cerrándose y haciéndose firme y bueno, nos cuadró un montón de situaciones que uno las interpreta y las entiende que son de parte del Señor, porque empezamos a orar y empezamos a pedir la dirección de Dios y que sea su voluntad y que no querramos estar haciendo nada en contra de su voluntad. Y la verdad que se allanó el camino en un montón de situaciones muy, muy rápido y muy bien. Y entonces entendemos que son las respuestas del Señor, ¿no? a varias situaciones que se fueron generando. Así que, hermanos, si Dios quiere, en 1, 2, 3 meses van a tener un matrimonio viviendo en San Martín de los Andes conocido para ir a visitar, ¿sí? Esa sería lo bueno de la propuesta. Pero bueno, pedimos que nos acompañen en oración, porque es una decisión no menor, mudanza, cambio de colegio, bueno, cambio de trabajo y todo lo que ello conlleva. Así que bueno, estamos entusiasmados, con expectativa, y ahí estamos, con muchas ganas, y queríamos que nos acompañen mucho en oración para, como les dije, estar en la voluntad del Señor y no errar en estas decisiones que son grandes, ¿sí? Así que bueno, eso queríamos comentárselo como familia.
Y bueno, vamos a aprovechar la reunión de oración para ponerlo como un motivo más de la iglesia. Hoy la idea es hacer como hicimos el miércoles pasado, si bien yo el miércoles, porque yo estaba de viaje, no estuve en la reunión, pero me comentaron, fue más una actividad así general y de oración general, no se separaron los grupos. Y denme un segundito. Así que bueno, la idea sería comentar motivos generales. Si alguien tiene algún motivo específico, así como como el que mencioné yo y nuestra familia, estaría bueno que tomen el micrófono, que lo comenten y que podamos tener una oración. Hay varios hermanos que están de viaje, ¿sí? Entre ellos mi papá y mi mamá, que andan por Rafaela. Agustín y Anita, tengo entendido que andan por la zona de Trelew. Viajó también Luciano y Ana con la nena también. También hoy viajó para el norte de la provincia Charlie con Eva y fueron con la familia de Charlie para allá. Así que son varios, si alguien se me está escapando, coméntenlo. Pero bueno, es la época, ¿no? La época que todo el mundo suele salir a pasear un poquito. Sigamos teniendo presente el tema de la enfermedad, de la pandemia. La verdad que está muy, muy complicado el tema de los contagios y de la situación actual. Estamos exactamente en los mismos niveles que en pleno invierno, en cantidad de contagios y en terapias ocupadas, en camas, en clínicas y en hospitales ocupados. Hay mucho temor por esto, si bien se tenía como cierta expectativa de que llegue la vacuna y que con la vacuna se empiece a inmunizar a la gente y se pueda tener mayor libertad. Obviamente esas vacunas tardan en llegar y bueno, hasta que se vayan dando los procesos, la perspectiva es negativa, es mala y se anticipó porque lo que se esperaba era que esto suceda en febrero, fines de febrero, marzo, abril y sucedió los primeros días ya de enero. Así que también es un tema para no relajarse, para seguir cuidándose, seguir cuidando a los mayores, a las personas que tienen problemas de salud, seguir prestando atención y bueno, tenerlo en oración. Si no hay ningún otro motivo así pendiente que alguien quiera comentar, Mauricio, ¿sí? Toma el micrófono. ¿Me escuchás, Huguito? Sí, perfecto. Para que se me desacomodó esto, porque ya tenemos la máquina ya formateada, lista, falta la del colegio nomás, porque con las noticias que estás dando, estamos aceitando las máquinas, como quien dice, para el año que viene, porque las vamos a usar a full. Hay un muchacho muy joven, un colega, es un tornero, hoy estuve con él. Todo empezó con un orzuelo en el ojo, lo operaron, sacaron ese orzuelo, lo llevaron a analizar y bueno, el médico le dijo, te aconsejo que veas un oncólogo. Y bueno, hoy ya tomó la primer pastilla de quimio, yo fui al taller de él para llevarle unas cosas. Y bueno, hoy ya a las 2 de la tarde se fue a la casa porque estaba bajoneado y muy mal, o sea, le había pegado mal la pastilla. Él se llama Claudio, así que bueno, si lo podemos tener también en oración este motivo, sería muy importante.
Bueno, bárbaro. Qué noticia. No es la mejor. Bueno, también en el grupo de Casilderos, Romina había pedido oración por una chica a la que ya le había predicado y que tenía así toda la intención y estaba como, le había llegado el mensaje, así que el tema para orar, el testimonio personal y lo bueno de que este evangelio sigue siendo creído y es efectivo, ¿no? Y lo bien que hace en la vida de las personas. Bueno, ¿les parece que, a ver, tengo ahí en cámara a los Alfieri? Joaco, haceme una seña si querés y podés orar. Supongo que ese es pulgar para arriba, pues estás lejos, pero sí. Bueno. Me gusta, bien. Entonces, Joaco, te voy a pedir una oración. Bueno, el otro que tiene cámara y que pidió un motivo fue Mauri, así que Mauri, también te voy a pedir, decime si querés, ¿sí? ¿Podés orar? Dale. Te voy a pedir también una oración. Entonces, y luego pasamos a la parte del mensaje, ¿les parece? Así que, Joaquín, Mauri, una oración en este momento y continuamos. Santo Padre que estás en el cielo, bendito Señor, te damos gracias por este día de vida que nos has regalado. Agradecemos, Señor, esta posibilidad nueva de estar reunidos, de poder disfrutar, Señor, de este momento de comunión, de poder llegar a tu presencia, Señor, a través de la oración, sabiendo que tú estás con tus oídos, Señor, atentos a nuestras peticiones, a nuestros agradecimientos, Señor. Es por eso, Padre, que en esta noche queremos dejar en tu presencia todos estos motivos que hemos, Señor, mencionado, pedirte, Señor, por Claudio, para que, Señor, tu poder sea también manifestado en él, en su vida, una posibilidad, Señor, también para que llegue el Evangelio, Señor, y salve su alma. Pedimos, Señor, para que tú estés obrando en él. Señor, también dejamos en tu presencia esta noticia que dio Huguito, Padre, para que lo sigas bendiciendo, mostrando tu voluntad. Desconocemos, Señor, cuáles son los caminos que tú tienes preparados para nosotros, pero confiamos en ti y en eso, Señor, tratamos de dejar nuestra ansiedad en ti para que tú seas nuestro guiador. Pedirte, Señor, por ellos, para que bendiga, Señor, a toda su familia. Agradecidos, Señor, también estamos porque cada día podemos disfrutar de las bendiciones que tú nos das. Agradecerte, Señor, tu fidelidad para con nosotros, aunque muchas veces nosotros, Señor, no somos recíprocos, porque somos débiles, Señor, pero tu fidelidad, Señor, es firme cada día para con nosotros. Renuevas tu gracia y tu misericordia, por lo cual, Señor, tus hijos te damos muchas gracias por saber que tenemos un Padre amoroso en el cielo que está continuamente pendiente de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a llevar nuestra vida de una manera que sea agradable a ti, predicando el Evangelio para que también otras personas puedan disfrutar de estas bendiciones de ser tus hijos. Padre amado, queremos también dejar en conocimiento tuyo y en presencia a los hermanos que no se encuentran en este momento conectados, aquellos que están viajando, Padre, que los estés protegiendo en las rutas, Señor, de todo mal y peligro. Y así también nos ayudes a cada familia a seguir adelante en esta situación, Señor, que se plantea en el mundo. Ayúdanos a vivir sabiamente y por sobre todas las cosas no perder de vista que tú eres lo principal en nuestra vida y que el Señor Jesucristo está pronto a venir a buscarnos. Ayúdanos así a vivir de esta manera. En esta hora, Señor, también pedirte que nos hables a través de tu palabra, para que podamos recibir de ti, Señor, el mensaje que tú tienes preparado, el cual, Señor, es nuestro alimento espiritual. Ayúdanos a
aplicarlo, Señor, de una manera práctica en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por las bendiciones recibidas y por este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos, aunque sea por este medio, reunirnos, por así decirlo, vernos, escucharnos, pero sobre todo tener esta reunión de oración, pedir por los que necesitan, agradecer por lo que tenemos. Señor, queríamos pedirte en esta tarde por todos los motivos de oración que hay en cada familia, en cada individuo, Señor. Pedirte especialmente por este muchacho, Claudio, que tú, Señor, lo ayudes. Su problema es en el ojo, lo más importante es el lugar en donde está. Tiene que cuidarse mucho, tiene que hacer una vida muy prolija y queremos pedirte por él, Señor, que tu mano esté sobre él, que lo ayudes, que lo bendigas, que pueda ver, Señor, tu poder para poder empezar a creer, Señor. Pedimos también por el motivo de la familia de Huguito y Laura, que tú, Señor, sigas mostrando el camino, que los bendigas, que todo lo que hagan sea para su bien. Síguelos bendiciendo, síguelos guiando, Señor, como hasta ahora. Pedirte por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, por cada una de las familias, que nos sigas sosteniendo en este tiempo tan difícil que nos toca vivir y en este año, Señor, que ya tiene un comienzo difícil y que va a ser igual o tal vez un poco peor que el año pasado. Es por eso que te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, aliento para poder seguir soportando todo esto, pero sobre todo que nos des las herramientas necesarias para poder seguir escuchando tu palabra, para poder seguir estando conectados, Señor, entre nosotros, porque se extraña mucho la comunión, se extraña el abrazo, el cariño de todos los hermanos. Pero la doctrina, Señor, llega a través de todos los medios y la doctrina que tenemos hoy en nuestra iglesia es muy buena, es muy sana y nos enseña, Señor, y nos instruye para poder vivir una vida santa. Es por eso que te agradecemos por todo eso. Queremos pedirte en esta noche por la palabra, Señor, por el siervo que tiene a cargo la palabra, que tú lo bendigas, que por medio del Espíritu Santo sus palabras sean entendibles, que su mensaje llegue a nuestro corazón, pero sobre todas las cosas que a nosotros nos des oídos atentos y sobre todo un corazón abierto para que la misma penetre como espada de dos filos, Señor, y nos toque el corazón, nos convierta el alma, nos dé esa gota de alimento que necesitamos en cada reunión para poder seguir fortalecidos, para no bajar los brazos, sobre todo para seguir teniendo fe y no perder las esperanzas, Señor, de que sabemos que todo esto está escrito y que solamente debemos ser conscientes de que tenemos que soportarlo, porque sabemos cuál es el fin, sabemos que tú estás a las puertas, que ya vienes por nosotros, y es por eso que mientras esto ocurre, ayúdanos con la crianza de nuestros hijos, ayúdanos con los matrimonios, danos sabiduría para poder seguir soportando esto. Y además, Señor, agradecerte por todo lo que nos das mucho, nos das tranquilidad, nos das el alimento diario, nos das el amor y el cariño de la iglesia, como así también de cada una de las familias. Somos bendecidos, Señor, tenemos mucho. Ahora, Señor, queremos pedirte por el resto de la reunión. Te pedimos que la bendigas. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Acá estaba viendo, Dante nos había también pedido oración, pero lo leí tarde. Agradeciendo por todas las enseñanzas que ha recibido en este tiempo, dice, y bueno, esto que las ha ido incorporando, dice, en su vida, así que buenísimo, me alegro, Dante, que te sientas cómodo con nosotros y que estés aprendiendo también de la palabra, y de esto va un poquito el mensaje en esta tarde. Vamos a buscar en la segunda carta de Pedro. Hoy quizás por la fecha 6 de enero tendríamos que leer la historia de los magos de Oriente que visitaron al Señor Jesús, pero bueno, capaz que en alguna casa pasaron los Reyes Magos y dejaron regalitos, se comieron el pastito, se tomaron el agua y pasaron de largo. Pero más allá del comercio que hay atrás de todo esto, que lo significativo del evento, ¿no? El último domingo que estuvimos nosotros como familia en la cena, no fue este que pasó, sino el anterior, comentaba yo acerca de esos momentos en los que el cielo se movió, la presencia de Dios, ¿no? Se movió de una forma tan impresionante que llegó a hacer situaciones muy especiales en el mundo, y lo que debe haber sido ese movimiento cuando nació el Señor Jesús, que las estrellas, el cosmos se movió, ¿no? Y estos astrólogos que miraban las estrellas se les reveló que había nacido el rey y fueron a buscarlo. Y bueno, y después el comercio lo tergiversó en Melchor, Gaspar y Baltasar, que no sé de dónde salieron esos nombres, estaría bueno que alguien me cuente. Y en que tienen que traer un regalito a los más pequeños. Bueno, vamos a buscar ahora sí lo que estamos leyendo y considerando estos últimos días, en estas últimas reuniones, acerca de la segunda carta de Pedro. El miércoles pasado habló mi papá, no sé si todos lo escucharon o si luego escucharon la grabación que siempre Charlie gentilmente pone después a disposición, acerca de esta carta que habla de esta advertencia que hay, sí, de los falsos maestros, y cómo está claramente explicado, y hay una revelación muy interesante en la palabra de Dios, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, acerca del postrer tiempo, habla la Biblia, y que sin duda lo entendemos y lo interpretamos que es el tiempo en el que nos toca vivir a nosotros, porque las señales de las que habló el Señor, de las que están profetizadas en la Biblia, se ven muy claramente en nuestro tiempo. Veía un videíto que nos mandó también Romina al grupo, y sí, son señales que son claramente visibles y se interpretan de forma muy sencilla al leer la Biblia y al mirar. Miro hacia afuera, miro hacia la ventana, tengo la ventana acá, ¿no? Al mirar la realidad en la que estamos, ¿no? La maldad, el egocentrismo o el egoísmo que hay actualmente reinante en las personas, y son datos que no son menores, más allá de las cuestiones climatológicas y cuestiones que también están profetizadas y que se ven a diario, ¿no? Pero bueno, en este postrer tiempo que habla la Biblia, la advertencia que hace el apóstol Pedro en esta carta, que nos decían el miércoles pasado, también está en la epístola de Judas, también está en Tito, hay algunas referencias, en Timoteo, el mismo Señor en los evangelios está relatado, acerca de los falsos maestros, acerca de apostasía, acerca de herejías,
El apóstol Pedro en esta carta habla de herejías, ¿sí? Herejías destructoras. Ahora vamos a leer en el capítulo 2. Y tener presente frente al panorama que vemos y que analizamos, primero tener firme, seguro lo que es el Evangelio, ¿sí? Lo que es la salvación, la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, que fuimos llamados de parte de Dios, hay un llamamiento que es general al arrepentimiento, a toda criatura, fuimos amados de parte de Dios, fuimos guardados de parte de Dios, fuimos bendecidos, y la garantía está en todas las promesas y la palabra de Dios y cómo se cumple la palabra de Dios. Entonces entendemos y comprendemos y vivimos plenamente lo que es la salvación y la seguridad de la salvación. Pero como estamos en este tiempo, tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios enseña en su palabra y lo que tenemos que obedecer nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Conocer para no caer, para que no nos muevan de nuestra doctrina, no de nuestra doctrina como algo que yo me enarbolo una bandera y entonces a mí nadie me va a mover porque soy un terco, no, sino para que no seamos movidos de la sana doctrina y discernir el tiempo actual en el que estamos viviendo, donde hay un peligro mayor, porque estos enemigos, habla la palabra, se meten encubiertamente y ya no es una persecución directa como al principio del cristianismo, donde al que decía que era cristiano lo llevaban al circo romano y lo sacrificaban. No, ya ahora es impresionante, ¿no? Uno va leyendo las profecías de parte de Dios en su palabra para la misma iglesia, y confirma lo que es la verdad de la Biblia y confirma la sapiencia de Dios y su presciencia, el conocimiento de todo lo que iba a suceder, que está todo, siempre está todo en control y en poder de Dios, y que estos enemigos se iban a meter en este postrer tiempo en la iglesia y iban a tratar de tergiversar la verdad para que, porque lo que hace cualquier enemigo, ¿no? Querer sacar provecho del otro. Y el enemigo, Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra alma, el que nos quiere ver mal porque somos criaturas de Dios y somos hijos de Dios, ¿qué hace? Y bueno, va investigando y busca las mejores formas para golpear a los creyentes, a la iglesia, a la creación de Dios y a sus criaturas y a su iglesia. Y entonces estos enemigos se meten encubiertamente y meten herejías destructoras y son mucho más peligrosos que un soldado romano con una lanza, porque al soldado romano lo veían y era el enemigo, era el que estaba ahí, venía con la lanza a matar. El enemigo actual del Evangelio de Dios es muy sutil, y eso es muy peligroso, es mucho más peligroso, porque en esa sutileza, quien no tiene conocimiento de la palabra de Dios, corre, e inclusive quien tiene conocimiento de la palabra de Dios, corre riesgo de equivocarse y de seguir caminos que para Dios están mal. Y lo interesante, o lo duro quizás, de esta porción que vamos a leer ahora, es cómo juzga Dios estas herejías, estos caminos que tuercen el camino de la verdad y del Evangelio para que personas con buena intención o con necesidad de Dios sean extraviadas, sean manipuladas y no lleguen al conocimiento de Dios, sino que vivan una vida religiosa que no les va a servir, desgraciadamente, y que terminan siendo llevados por un camino que desgraciadamente van a la perdición.
No nos toca a nosotros hacer juicio de quién se va a la perdición y quién se va al cielo, quién es salvo, quién no es salvo. Ese juicio es de Dios. Y conoce a Dios, a los que son suyos, y tenemos un sello que lo ve Dios, y Dios pone el sello y eso no lo puede cambiar nadie. Y volvemos a algo que dijimos recién, la salvación y la seguridad de la salvación, aquel que creyó en Cristo por fe y que entendió lo que es la cruz, el sacrificio de Cristo muriendo por nuestros pecados, y que nuestros pecados nos separan de Dios y que el Señor Jesús vino a redimirnos y a comprarnos, y aquel que mira con fe la obra de la cruz es salvo, ¿sí? Y eso no se quita, no se borra. Pero acá en estos pasajes hay algunos textos que ahí vamos con el ejemplo, ¿no? Está bueno, vamos a ver un ejemplo aquí mismo. Si alguien no tiene gran conocimiento de la palabra y viene uno con una mala intención y lee algunos de estos pasajes y dice, ¿viste? La salvación se puede perder, te pueden decir. Y vos decís, no, pero a mí me enseñaron que la salvación no se pierde. Sí, pero mirá, y acá dice que algunos pueden perderse y fueron iluminados y Dios los perdonó y son castigados de parte de Dios. Entonces, fíjate que la salvación se puede perder. Bueno, no, y con certeza, con firmeza, la salvación de parte de Dios no se pierde. ¿Sí? La salvación es firme. Cuando una persona cree en Cristo, es nueva criatura, puede, como más de una vez se dijo y se escucha, podemos llegar a perder el gozo de la salvación si pecamos, ¿sí? Porque no estamos exentos de pecar. Los creyentes no están exentos de pecar. Podemos cometer pecados. Si somos salvos, la presencia de Dios en nuestra vida nos va a estar marcando y nos va a estar diciendo que está mal y no vamos a persistir en el pecado. Cometemos errores como cualquiera, pero si somos creyentes tenemos que apartarnos del pecado, confesárselo al Señor, decirle, Señor, me equivoqué, pido perdón, y sigo y continúo. Y la salvación no se pierde, ¿sí? No se pierde en aquellos que realmente se convirtieron y de corazón aceptaron a Cristo y a su obra a favor, ¿sí? Ahora, ¿cómo operan estos falsos maestros? Vamos a leer rápido ahí en 2 de Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿sí? En la antigüedad hubieron falsos profetas en el pueblo de Dios, en los hebreos. ¿Cómo habrá entre vosotros, entre nosotros, entre la iglesia, falsos profetas? No, falsos maestros. ¿Sí? Nos referían esto y lo remarcaban el miércoles pasado. Es distinta la palabra. Una es, hubieron falsos profetas, ¿sí? Y vemos en el Antiguo Testamento ejemplos, y venían los profetas de parte de Dios, Eliseo, y hablaban, y venían los profetas de los Baales, o algunos profetas que decían que venían de parte de Dios y no profetizaban de parte de Dios, pero como decían cosas lindas para el pueblo los escuchaba. Y ahí están los ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Quieren buscar? Hay un montón. Pero dice la Biblia, la palabra, para nuestra época, que los que van a ver van a ser falsos maestros, ¿sí? ¿Y qué hacen estos falsos maestros? Primero, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí? 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y acá, si saco de contexto ese pedacito, esa porción, ese texto, y lo saco y de eso hago todo un mundo, y no sigo leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo lo que es el Evangelio de Dios y lo que es el amor de Dios y lo que es la salvación de Dios, yo podría decir que la salvación se pierde leyendo solamente este pasaje. Y reitero, ¿sí? La salvación, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, es universal. Alcanza absolutamente a todo ser humano. Desde el que se cree
súper bueno porque es una buena persona, hasta el más reo a ojos de los seres humanos de perdición porque es el peor de los seres humanos o la peor de las personas que pasó por la tierra. La salvación que Cristo ofrece es universal, es para todos. Y la salvación del Señor rescata absolutamente a todas las personas, siempre y cuando mire esa persona en su voluntad, la voluntad nuestra propia, miremos a Cristo y miremos la salvación, miremos la cruz y hagamos propio el sacrificio de Cristo. Entonces, van a haber falsos maestros y lo que está diciendo es que son personas que conocen el Evangelio, que conocen de la verdad, que escucharon, que la investigaron, que saben, pero que en algún momento en su voluntad dijeron, no tuerzo mi voluntad. Puede ser, es muy lindo, pero no. Y muchos seguirán, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro en esta porción? Primero, que los que ingresan estas herejías destructoras, hay una perdición y hay un juicio de parte de Dios que es tremendo. ¿Sí? Los que introducen estas herejías, ahora vamos a ver muy rapidito qué es una herejía. Primero, ellos van a ser condenados, ¿sí? No son salvos. Estas personas no aceptaron internamente, no hicieron la conversión, no creyeron en la obra de Cristo como su Salvador personal. Después hay más en este libro, en la segunda carta de Pedro, que los describe un poquito más internamente. Pero no son salvos, ¿sí? Que quede bien claro esto. No está diciendo en el capítulo 2, versículo 1, de que son salvos y que pierden la salvación. No, no son salvos, ¿sí? Son personas que se acostumbraron, les gustó, son parte porque iban a las reuniones, porque el familiar los llevó y los acompañó y les dijo que vengan, y les gustó, y les gusta el ambiente, y se meten. Pero como no son salvos, hacen lo que les conviene y buscan cosas para su provecho, y en ese buscar cosas para su provecho desvían a otras personas. El ejemplo, los ángeles que leímos, Noé y Lot. El ejemplo de los ángeles está no lo vamos a leer por amor al tiempo, porque se me está pasando muy rápido el tiempo. Está en el capítulo 6 de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 6, empieza el relato de la vida de Noé, ¿sí? Y algo que paré hoy, que meditaba hoy cuando estaba preparando el mensaje, es que siempre que hacemos mención a la historia de Noé, yo, capaz que el resto no, pero yo personalmente voy y hago hincapié en que la maldad de los hombres subió de punto. Esto está en Génesis capítulo 6, versículo 5, si no me equivoco.
la maldad de los hombres era tanta que llegó a la presencia de Dios que Dios decide el exterminio de la raza y dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y entonces Dios se le revela a Noé, le dice el juicio que va a derramar y le hace preparar el arca que Noé en muchos años la prepara con mucho temor y él y su casa se salvan. Pero el juicio de Dios en la época de Noé no viene solamente por la maldad de los hombres, o sea, de la raza humana, que era terrible y llegó a la presencia de Dios a un punto tal que Dios decide, ¿no?, el juicio, sino también porque del versículo 1 al 4 está el relato de que los ángeles caídos, ángeles que fueron expulsados de la presencia de Dios en la época que Satanás fue, ese ángel de luz, fue expulsado de la presencia de Dios, junto con otros ángeles que lo siguieron en esa rebelión que hubo en el cielo. Esos ángeles caídos que estaban y moraban en la tierra, relata ahí en Génesis 6 que convivieron con mujeres, viendo que las hijas de los hombres, dice, eran hermosas, y tuvieron hijos y fueron gigantes y personas de renombre, y ahí hay una porción para leer y quizás para estudiar más adelante. Pero lo impresionante de esto es el juicio que derramó Dios hacia esa generación, hombres y estos ángeles que habían caído y que se habían llegado y estaban conviviendo con mujeres, una situación desconocida, rara, porque no tenemos registro más que esos textos. El juicio fue para toda esa raza que estaba viviendo sobre la tierra en la época de Noé, ¿sí? Para esos ángeles caídos, para las mujeres que convivieron con ellos, para los hijos que engendraron, para la maldad de toda la raza humana que había llegado a la presencia de Dios. Y el juicio fue terrible, ¿sí? Ahí sí vemos a un Dios que juzga el pecado de una manera muy severa y muy dura. Y no vemos a un Dios que se está divirtiendo con lo que está haciendo, vemos a un Dios que le pesó haber creado al ser humano y que decide un juicio tremendo por lo que estaba sucediendo. Bueno, ese mismo juicio, o ese tenor de juicio, es el que Dios tiene preservado o reservado para aquellos que tuercen la verdad del Evangelio. Quizás nosotros no nos demos cuenta del peso que tiene torcer la verdad del Evangelio. Y el otro juicio que relata en esta porción que leímos es la época de Lot, Sodoma y Gomorra. También eso está en Génesis capítulo 18, capítulo 19, donde Dios se le revela a Abraham, le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado es tremendo. Y Abraham intercede porque Abraham sabía que estaba su sobrino allá, Lot, viviendo. Y Abraham le decía: pero si hay algunos santos, algunos justos, vas a destruir la ciudad. Y no, si hay algunos no, pero la voy a destruir. Y así, hasta que Dios le dice: bueno, va a venir el juicio, manda unos ángeles, ¿sí? Hay una teofanía, Dios manda unos ángeles a buscar a Lot y lo rescatan a Lot y viene el juicio de parte de Dios. Nuevamente, juicios tremendos, ¿sí? Exterminio total. Imaginemos que se veía el humo de la llanura donde estaban las ciudades porque fueron exterminadas con fuego y azufre que cayó del cielo. Cosas tremendas. Murieron muchas personas, niños, criaturas, animales. El juicio de Dios fue terrible. Y el apóstol Pedro dice: ese juicio, ese tipo de juicio es el que Dios tiene reservado para los que tuercen la verdad del Evangelio. Para los que introducen herejías. Acá
voy a comentar una situación con dos palabras que por ahí se las puede como interpretar como sinónimo, pero no lo son. Apostasía y herejía. Apostasía es volverse para atrás, ¿sí? Es retractarse, es recaer, es decir, yo voy en un camino y decido voluntariamente negar el Evangelio y negar este camino que Dios me propone. Eso es la apostasía. Al apóstol Pablo se lo acusó de apóstata porque el apóstol Pablo decía, no hay que cumplir con la ley de Moisés. Entonces era una apostasía. El Evangelio, la iglesia, para los hebreos era una apostasía. Para la religión hebrea, para la religión judía, para la ley mosaica, era una apostasía, porque había que volverse para atrás. Bueno, hay apostasía en el Evangelio, es decir, hay quienes pueden estar en el camino del Evangelio y decir, yo no quiero saber más nada con el Evangelio, abiertamente, ¿sí? Y volver para atrás, dar vuelta al camino y hacer todo lo que Dios no quiere. Eso es apostasía, ¿sí? Ahí está en 1 Timoteo 4, del 1 al 4, ahí está la palabra de apostasía, los que apostatan de la fe. Es abiertamente ir en contra del Evangelio, ¿sí? Entenderlo, conocerlo, ir en contra. Herejía es distinto. Herejía tiene otro sentido la palabra, tiene un sentido que tiene que ver más con elección, ¿sí? Y tiene que ver también con la palabra secta, ¿sí? Las herejías, también al Evangelio, a la iglesia se lo tildó de herejes para los judíos, porque obviamente tomaban otro camino, ¿sí? Elegían otro camino. La herejía es tomar algunas porciones doctrinales y torcer el camino marcado por Dios para transformar lo que es el camino de una iglesia con una sana doctrina hacia una secta. ¿Qué sería una secta? Sería un cuasi iglesia, parecido, porque toma doctrinas, toma cuestiones del Evangelio y toma cuestiones parecidas, pero la enseñanza termina siendo distinta. En esto hay claros ejemplos en el mundo, ¿sí? Hay sectas que hablan muy bonito de Dios, hablan muy bonito del amor de Dios, de la familia, del Dios eterno, del reino de Dios, y que Dios, y que Dios, y que Dios, pero Jesús y Cristo no es tan así como lo dice ahí, y me parece que está mal traducida. Bueno, ¿sabes qué? Hablemos de Dios, pero no hablemos de Cristo. O sí, hablemos de Cristo como que fue un profeta hermoso y buenísimo, pero Dios, ¿sí? No hablemos de Cristo. Eso es una herejía destructora, ¿sí? Tuercen, ¿sí? Con doctrina, con enseñanzas bíblicas, tuercen la palabra. Entonces el hereje es aquella persona que, conociendo la verdad, la tuerce para beneficio propio. Y desgraciadamente hay un montón de personas que creen esas mentiras. A mí no me toca juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Lo dije al principio. De Dios en Dios queda ese juicio. Si una persona escuchó un evangelio que no es el correcto y en su inteligencia o en la luz que tuvo aceptó a Cristo, yo no sé quiénes son salvos y quiénes no son salvos. El Señor lo sabe. Lo que sí me toca a mí como cristiano, como creyente, es indagar en la palabra, leer la Biblia, conocer el camino que Dios nos propone y tratar de llevar una vida lo más doctrinalmente correcto posible. ¿Por qué? Porque si por mi culpa empiezo a elegir un camino que tuerce y que lleva
a otras personas a la perdición, y si en eso que no estudié y no me indagué, y si yo no di mi voluntad al Señor para ser salvo, me queda un juicio de parte de Dios tremendo, terrible. Por eso lo de conocer la palabra de Dios, por eso lo de conocer el Evangelio, lo de entender lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos hace libres, eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando a Dios le agrada el corazón, más bendiciones recibimos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con un hereje? Miren, voy a leerlo rápido porque, perdón, les pido disculpas por el horario, ¿sí? Tito 3:10 dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, dice. Qué malo que sos, Tito, ¿eh? Pero Dios es amor, escuchemos, porque Él viene a contarnos y Él interpreta la palabra de este modo. Bueno, quizás esté bien, porque Dios... No. Al que tuerce el camino, a la primera o a la segunda amonestación, hay que desecharlo, dice el apóstol, dice Tito. Es durísimo. Pero si vemos el juicio que Pedro refiere, el tipo de juicio que Pedro refiere para los que tuercen la doctrina del Evangelio, es terrible de parte de Dios. Dios, para quienes tuercen el Evangelio y la doctrina del Evangelio, lo pesa como el ejemplo de Noé. Exterminó a toda la raza bajo agua. Y lo pesa como el pecado de Sodoma y de Gomorra. Cayó fuego del cielo y los quemó a todos. Estamos hablando de un Dios que realmente esto le pesa y le duele muchísimo. No depende de si yo interpreto que está bueno más o menos, sino ni. Dice Tito, a la primera o a la segunda amonestación, desechalo. Hablando en nuestro castellano, rajalo de la iglesia. No lo escuches, porque encima están muy preparados. Y si te entran por un lado, perdiste. Bueno, donde se desvían de la doctrina una, dos veces, no van. Desgraciadamente, lo tenemos que decir así, porque es como Dios analiza y juzga este tipo de situaciones. Desprecian el señorío de Cristo, dice ahí en 2 Pedro 2:10. Desprecian el señorío. El miércoles pasado nos decían, vamos a ver, creo que no fue como pronosticó. Papá me decía, yo quería hablar de algunos temas, bueno, capaz que él después puede redondear un poquito otras ideas, ¿no? Para tirar un montón de esto. Cierro. ¿Cómo operan? Niegan la deidad de Cristo. Esto está ahí en 2:1, ¿sí? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, ¿sí? Niegan al Señor, niegan el señorío de Cristo, ¿sí? Rechazan su señorío, 2:10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y niegan la segunda venida de Cristo. Esto es otra realidad que por ahí, no lo dicen. Bueno, si queremos probar a alguien, le decimos, che, pero ¿y vos qué opinás de la segunda? ¿Va a venir? ¿Es cierto que va a venir Dios en las nubes, que de repente va a levantar a los de la iglesia? Bueno, sí, es cierto. Si alguien te dice, y viste, son algunas ideas, porque Cristo una vez vino y hay otras teorías que dicen que ya no, entonces el cielo es como la vida que uno puede elegir acá en la tierra, así, bueno, no, listo. Herejías destructoras. Lo va a amonestar una, a la segunda, su ruta. Básicamente, así es como lo enseñó Tito, como lo enseñó Pedro, como lo declaró Judas,
y como lo aclaró o lo comentó el Señor Jesús, ¿sí? Me pasé 10 minutos, les pido disculpas, pero el tema es más que interesante y da para tirar mucha soga del hilo. Les mando un abrazo, vamos a terminar con una oración, vamos a seguir conectados estos días por Zoom los días miércoles, el domingo tenemos la cena presencial en la chacra. Mientras dure esta posibilidad, aprovechémosla porque como siga la situación actual, en corto plazo no creo que nos permitan seguir reuniéndonos, así que aprovechémosla mientras podamos, ¿sí? Vamos a tener, no sé, Lucas, que conectaste la cámara, ¿querés tener una oración? Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Padre, porque nuevamente nos das este lugar de privilegio, Padre, el estar, Padre, reunidos bajo el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. El nuevamente, Padre, que tu palabra haya sido tan clara para nuestras vidas, tan clara para nuestro entendimiento, Padre, el saber que hay pequeñas palabras, Padre, en tu palabra que significan tanto y que quizás la pasamos por alto, Padre, pero su valor lo tienen porque tú la has puesto ahí. Agradecerte, Padre, por el mensaje de hoy. Pedirte, Padre, que esta palabra que se ha expuesto podamos ponerla en práctica, podamos atesorarla en nuestros corazones, podamos aceptarla sobre todo en nuestros corazones, Padre, para que llevemos gloria y honra a tu santo nombre, Padre. Pedirte por aquellos hermanos que hoy no se han podido conectar, pedirte por aquellos hermanos que están de viaje, agradecerte, Padre, porque los que hemos estado presentes en esta conexión nos has provisto de internet, Padre, para escuchar todo el mensaje, Padre. Dejamos todo en tus manos. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.